Amén. Buen día, iglesia. Amén. El anterior domingo teníamos mucha bulla. Me hacía recuerdo a cuando estuve en la cárcel. Así eran las iglesias ahí adentro. La única diferencia es que se añadía malas palabras más al ambiente. No había aquello de que no hay música, que no haya malas palabras. Y a veces somos ingratos, malagradecidos cuando estamos en un lugar donde podemos recibir la palabra del Señor con toda tranquilidad, bien cómodos, porque ahí eran cuartitos, les conté ya algunas veces, cuartitos de 2 por 3, ¿sí? Y realmente era tremendamente incómodo estar ahí, pero sin embargo la palabra no estaba presa, como dice Pablo, ¿no? Se enseñaba que eh, cada semana siempre hay algo que a uno le mueve el corazón, podríamos decir así, cuando está escuchando un versículo o cuando está escuchando una enseñanza, siempre hay algo que a uno le queda, ¿no es cierto? Le hace meditar y aún le hace sentirse miserable, podríamos decir así. Esta semana, mientras yo escuchaba una enseñanza, escuché un testimonio de un pastor con otro pastor, ¿no? Eh, Muy bien, a veces tengo que callarme porque están hablando ahí atrás, yo no puedo hablar aquí adelante, ¿no? Siguen hablando. Entonces escuché un testimonio y decía algo que realmente me hizo sentir, no sé si miserable, me hizo cuestionar, ¿no? Mi posición. Este testimonio involucra a un pastor que dice, un ministro, un hombre del Señor que estaba llorando, dice consoladamente en un lugar sentado, ¿no? Cuando se le acerca un pastor y le dice, ¿por qué está usted llorando? Le dice, no, pastor, ¿por qué está llorando? Porque me voy a morir, le dice el pastor, y no le voy a poder servir más a mi Señor, le dice. Y el pastor le dice, pero va a seguir sirviendo en la eternidad, le dice. No, pero mi Señor me necesita aquí en este mundo, dice. Yo quiero seguir sirviendo en este mundo, pero me voy a morir, dice. Y me hizo pensar realmente, me hizo meditar dentro de mí, decía, caramba, seré que tengo ese corazón de ese pastor, o sea, esa necesidad de pedirle a Dios que no se muera todavía para servirle, o sea, y realmente a uno le toca, ¿no? O sea, más allá de toda la enseñanza que escuché, y me tocó ese testimonio, ¿no? Y me hizo, no sé, me hizo meditar en el sentido de que tendré ese corazón de pedirle al Señor, Señor, no quiero morirme. Así tal vez como Pablo en algún momento en la palabra dice, no, me es necesario estar aquí, yo quisiera irme, pero me es necesario estar aquí, ¿sí? Para que pueda cumplir su obra del Señor. No sé si usted meditaría, yo quisiera que usted medite también en ese testimonio, ¿sí? A veces eh, en esta semana mi esposa siempre me anda hablando de ustedes, me anda reportando situaciones. Y a veces tendemos incluso a discutir en el sentido bueno de la palabra, ¿sí? Siempre me anda hablando, están así, están así. Y a veces lo único que yo respondo es, yo no soy Dios. Y ella sabe, le digo, yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo, yo no los puedo hacer cambiar. No depende de mí, o sea, y verdad, y les vuelvo a decir, si cada uno está en algunas situaciones, yo no soy Dios. No soy Dios. Entiendan eso bien. No soy Dios. Yo no puedo cambiarles a ustedes. Pero tú tienes que decirle algo, me dice siempre. Tú eres el pastor, como al decir, tú vas a rendirle cuentas al Señor. Sí, sé que voy a rendirle cuentas al Señor. O sea, estoy bien consciente de aquello. Sí, pero la palabra del Señor me dice que yo debo redarguir, corregir, instruir, con paciencia y doctrina, dice la palabra. Hubiera querido estar en el Antiguo Testamento y agarrar una vara, un palo, ¿no? Y darles. Pero no es así. No es así. Podría irme al Antiguo Testamento y decir, de vara no morirá el joven. Eso me trajo recuerdo cuando podaron la plantita, sobró un palo bien recto.
Esto lo botamos, me dijo algo. No, no, ponle allá al rincón, por ahí, eso puede ser útil para que los palee a ustedes, les dije. ¿Me entiendes? Pero sé que no voy a hacer eso, o sea, no voy a agarrar ese palo y los voy a palear, o sea, pero puede ser útil, guárdalo ahí adentro. No, no para eso, obviamente no está guardado para eso. Pero tengo esa situación a veces en la cual yo no sé a veces qué hacer. Digo, yo trato de ponerme aquí al frente, ¿sí? Y darles, enseñarles, redarguirles, corregirles conforme a cada uno en la situación que usted está viviendo. Pero siempre lo voy a hacer conforme a la palabra del Señor, ¿me entiendes? No conforme a mis pensamientos, a mi manera de ser. Y les vuelvo a repetir, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios. Soy un instrumento que Dios ha puesto. Adelante. ¿Sí? Soy un instrumento. Entonces, esa es mi labor, tratar de instruir, corregirles, redarguirles, pero siempre, como dice Pablo a Timoteo, ¿sí? 2 Timoteo 4, 1 y 2, si no me equivoco, ¿sí? Redargúyelos, corrígelos, exhórtalos, repréndelos, dice, con paciencia y doctrina. Yo creo que estamos, sí, usted está siendo redarguido, corregidos, ¿sí? No sé si con paciencia, pero sé que con doctrina estoy tratando de que usted se alinee, se encamine en las cosas del Señor. Si bien estoy hablando de temas escatológicos, podríamos decir así, o de temas del que va a venir, tiempos del futuro que va a venir, pero son temas que realmente deberían traer dos cosas, todo el libro de Apocalipsis. Es toda la historia de la humanidad, en realidad se centra en dos puntos. La primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Ese es el índice de todo, pero lo que es el origen, podríamos decir, de todo lo que hay. Ya pasó la primera venida del Señor, ¿sí? Ahora debemos pensar ¿en qué? En la segunda venida del Señor. Y cuando estamos estudiando esta carta a los tesalonicenses, ¿sí? Es una de las hermosas cartas. Bueno, todas son. Hemos llevado el libro de Romanos. Cómo comportarnos, ¿no? En el mundo, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera. Dios nos ha regalado verdades, creo, tremendamente hermosas desde mi punto de vista. Hemos entrado al tema de lo que es primera y la segunda carta de Tesalonicenses. En el Señor Dios me ha permitido entrar en esa carta. Ahora estamos entrando a lo que es, estamos dando las características de ese día, ¿no es cierto? Ese día del Señor, podríamos decir así. Ya hemos hablado un primer punto que era la certeza de ese día. Usted tiene que estar seguro de que ese día va a venir. Pero si no lo está, bueno, eso va a traer problemas para su vida. Pues. ¿Sí? Pero estamos en la segunda. Esta segunda característica es que hay de ese día, la última señal es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después vamos a ver la totalidad del cumplimiento de ese día. Pero hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor viene y derrota a todos los enemigos, ¿sí? Vamos a ver estamos viendo las características de ese día. Ahora, la segunda venida del Señor debería, ¿cuál es el motivo de ser escrito esta carta? O sea, ¿qué fuerza debería ejercer sobre su vida? Dos cosas básicas nos muestra la palabra. Una vida de ¿qué? De santidad y una vida de predicación de la palabra del Señor. O sea, eso debería nacer en usted al estudiar la segunda venida del Señor. ¿Me entiende? O sea, son esas cosas básicas, las dos primordiales, en las cuales usted debería, al terminar este estudio, usted debería, ni siquiera al terminar ya, mientras va escuchando la palabra del Señor, ¿sí? Eso usted debería manifestar una vida de ¿qué? De santidad y de la proclamación del Evangelio. Eso debería nacer en cada uno de ustedes. Por cierto, ya mi cuaderno se está acabando, ¿sí? Ya tengo algunas hojitas nomás ya. Y yo le dije, muy bien, le dije a la pastora, y le soy honesto, voy a hablarles el domingo de algunas cosas.
que a veces me hacen sentir de que estoy tomándome un tema, sí, no quiero salirme del tema, sí, pero creo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha puesto por delante instrumento para que usted aprenda sobre este tiempo, que es la segunda venida del Señor. O sea, vuelvo a pasar, vuelvo a repetir, el primer punto de toda la historia de la humanidad es la venida de Cristo, la primera venida. El segundo que deberíamos pensar cada día es la segunda. De hecho, sí, tú vas a encontrar en la palabra del Señor, los cristianos tienen que estar expectantes, dice, a ese día, ver ese día. ¿Me entiendes? Entonces la segunda venida nos debe llamar más a qué? A la santidad. No confunda usted que nosotros queremos llamarle más al trabajo. ¿Me entiende? Es parte de la dicotomía, como se dice, del cristiano, ¿no? Dicotomía significa dos partes, división de dos partes, de que el cristiano tiene que andar en santidad y también tiene que trabajar para el Señor, o sea, mostrar su servicio al Señor. ¿Me entiendes? Es parte de aquello. Ayer vinieron dos colegas míos, esto un poquito para que usted entienda, dos colegas míos querían ver el partido aquí en la casa, ¿sí? Me pidieron venir, yo les invité. Son cristianos, pero cristianos quizá a su manera también, ¿me entiendes? Y como el partido se andaba suspendiendo, primero dijeron a las 4 tenía que empezar, hubo problemas, dijeron a las 6, después a las 7. En un momento dado me dicen, vamos a comer, pastor, me dicen, me invitan a comer, yo quería incluso ir. Y a modo de ir surge un comentario de sus pastores, más de uno, ¿no? Que me hizo pensar. Y me dice, yo estoy enojado con mi pastor. O sea, yo solo escucho, son mis amigos, no son amigos. O sea, hay que pagarles un sueldo. Empezó a hablar así, ¿no? Y solo trabaja miércoles y domingo, así, ¿no? Yo lo escuchaba nomás, ¿no? Miércoles y domingo y tenemos que pagarle un sueldo. Y además, él es jubilado, es profesor de literatura, debe tener su sueldo. Me haces renegar ese pastor, me dice. Y yo le digo, ¿y me estás indirecteando? Le dije, no, así, broma, broma. No, pastor, contigo no, pero es que es así. 2 días trabaja, debería irse a sus casas a visitar, debería ver aquello. O sea, y yo ahí callado nomás, lo único que le decía, tú no necesitas pastor, necesitas un visitador médico, algo por ahí. Además, tu pastor seguramente se ha debido preparar, no sé, le dije. Y todo nos habla de literatura, y al final tuve que decir, ¿será que de mí hablan así, mis ovejas? O sea, ¿me estás diciendo algo? ¿Me estás indirecteando? No, pastor, no, tranquilo, vos, pastor, yo a usted le quiero, todo, ¿no? O sea, y a uno le pone a pensar, ¿no? O sea, le pone a pensar cuál será qué cosas habrá en su corazón, ¿no? ¿Qué habrá en su corazón? Digo, ojalá que no sea. ¿Y cuántos son en tu iglesia? Le dije, no, o sea, son 100 más o menos, me dice. Bueno, tengo menos probabilidad de que hablen mal de mí, porque nosotros no llegamos a 20. O sea, ya, qué bueno. Pero al final, ¿sabes qué? Le dije, si tanto te molesta que tu pastor reciba sueldo y todo, tú ofrendas, diezmas, eso. Sí, con mi mujer, no des, le dije. Estás dando el saco vacío, le dije. ¿A qué das? ¿Vas a reaccionar así? Le dije. No des, no creo que te voten de tu iglesia por no dar. No, pero debería, pues, el pastor seguía queriendo justificar el hecho. Bueno, y eso pasó, ¿no? Y al final meditaba en mi cabeza, justo me llamaron del colegio, o sea, me invitaron a ser partícipe de la gestión que viene, ¿sí? Y yo decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O sea, ya mi voluntad ya no quiero, o sea, dentro de mis sentimientos, o sea, Señor, estoy tratando de levantar mi taller, mi empresa, lo más que puedo, hasta donde puedas, pero ¿cuál será tu voluntad? No sé, ya no hago yo mi voluntad, sino cuál será la voluntad del Señor. O sea, y esta mañana le decía a mi esposa, ¿sabes qué, hijita? Vos, el Señor te ha llevado a un lugar para que tú puedas salvar a uno de sus hijos. Hasta por uno te puede llevar años para salvar a una persona. ¿Cuál será la voluntad del Señor? No lo sé, no lo sé, la verdad. Espero, tengo que responder el transcurso de hasta el miércoles. ¿Qué voy a hacer referente al trabajo que se está ofreciendo?
voy a ver, voy a consultar en el Señor, ¿sí? Voy a ver qué va a hacer. Pero bueno, ayer me pasó eso, ¿no es cierto? Y quería comentar de alguna manera, me salió aquello. Espero que usted no esté haciendo aquello, ¿sí? No por mí, al final, como digo muchas veces en el colegio, no somos moneditas de oro para agradar a todos, ¿sí? Pero no se cause más condenación a sí mismo, ¿sí? No se cause. Nadie lo va a votar si no da, nadie lo va a votar si no trabaja, ¿sí? O sea, usted tiene que seguir y seguir y seguir adelante. Amén. Muy bien. Vuelvo al tema, ¿sí? Pero sin dejar de hablar aquello que la pastora me ha pedido que hable, ¿sí? ¿Sí? No voy a dejar aquello porque creo que hemos dicho, o creo que estoy diciendo que el segundo punto en el cual el cristiano debe pensar es en la segunda venida del Señor. Varios puntos yo les he dado en los cuales usted debería estar inmerso, ¿sí? Esperando la venida del Señor, ¿no es cierto? Les he hablado de las parábolas, les he hablado de algunas acciones que usted debe tomar, ¿sí? Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hoy quiero un poquito, antes de seguir el estudio, porque yo necesito acabar el estudio, aunque sé que ya no lo voy a acabar, porque ya tengo domingos cortos para aquello, pero hemos avanzado harto, ¿no? Casi todo el libro de Apocalipsis hemos avanzado harto, hemos hablado del dragón, ¿sí? De la bestia, o sea, de la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar, hemos hablado de los 144,000, hemos hablado del cordero, ¿sí? Y quiero llegar a terminar hasta el último, o sea, a la última señal de la segunda venida, que es la misma señal de nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, la segunda venida nos debe llamar ¿a qué? A la santidad, ¿sí? Ese es uno de los motivos por los cuales Juan está cerrando, podríamos decir, el libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis 22, 10, 11, donde hay ese versículo donde dice, el que sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese aún más todavía, ¿no es cierto? Ese es el epílogo, podríamos decir, el último capítulo de Apocalipsis. Juan está hablando, está dando el epílogo, está diciendo, muy bien, ya ha terminado, ¿sí? Con el regreso del Señor, el reinado de Cristo, ¿no? El Señor de señores, el Rey de reyes, está sentado en su trono, ya no hay pecado más, acá tenemos una ciudad celestial, Cristo está reinando por los siglos, pero sin embargo el último capítulo, Juan habla del epílogo, ¿no? O sea, está diciendo, está cerrando el libro, podríamos decir así. Y este versículo 10 y 11, ¿no? Si usted ve en Apocalipsis, les dice, el que sea inmundo todavía, ¿no es cierto? O sea, y el que sea santo, santifíquese aún más todavía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, voy a parafrasear esto, que si usted quiere seguir siendo inmundo, ¿sí? Usted va a ser, pero ese si usted quiere, ¿ya? Por eso dice, si usted quiere, ¿no? El que sea, está hablando de un verbo, está hablando de una acción en el griego, ¿sí? No de lo que uno es inmundo porque, bueno, es inmundo, así ha nacido, ¿sí? O sea, es sucio, es inmundo, significa asqueroso, significa, saqué del libro de sinónimos, ¿sí? Impuro, significa corrompido, significa, denota imperfección moral, ¿me entiendes? Uno es inmundo. El que no conoce a Cristo es inmundo. Pero acá dice, aquel que ha recibido la palabra, ¿sí? Si usted se va a Apocalipsis capítulo 22, a ver, vamos a Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Está hablando del epílogo, está cesando aquí. Más adelante vamos a hablar aquello, pero bueno, lo estoy adelantando un poquito, estos dos versículos, ¿ya? El versículo 10, fíjate, el 10 y el 11, dice, y me dijo, ¿no es cierto? Y me dijo, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Una pausa ahí, ¿sí? En Daniel se le dijo a Daniel, cierra este libro. Ahora, el Señor le está diciendo a Juan, ¿no es cierto? No cierres, ¿qué cosa? La palabra, ¿sí? Predica la palabra, enseña la palabra. Estoy parafraseando para que usted entienda, ¿me entiendes?
instruye con la palabra, exhorta con la palabra, o sea, todo lo que va a suceder, ¿sí? Ábrelo, dilo, es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? No, estamos estudiando, podríamos decir así, todo el libro de Apocalipsis casi, ¿no es cierto? Instruye, no lo cierres, no cierras la palabra del Señor, déles a conocer, ¿sí? Que cada uno conozca aquello, porque el tiempo está cerca, ¿no es cierto? Siempre estamos diciendo que el Señor va a venir por segunda vez. Viene el rapto, punto, te perdiste, no estás, y es más, ni siquiera esperes el rapto, mueres, así como el árbol cayere, dice, ¿no? Eclesiastés, sea al norte, sea al sur, ¿sí? Así quedará, ¿sí? Tú mueres y sigues vos aferrándote al pecado, eres un inmundo. Así está hablando Juan. El que quiera ser inmundo, el que es inmundo, o sea, el que es injusto, o sea, es inmundo también, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Me entiendes? Y el que es inmundo, ¿sí? Sea inmundo todavía. Ahora, uno recibe la palabra del Señor, ¿sí? Pero él quiere seguir siendo injusto, no quiere ser justificado. ¿Me entienden? No quiere cambiar. Muy bien. Juan dice, ¿quieres seguir siendo inmundo? Sí, o sea, tú estás recibiendo las palabras de la profecía, estás recibiendo la palabra. Aquí no está hablando de las personas que no están escuchando. Tú te acordarás en Apocalipsis, se les ha predicado los 144,000, los 2 testigos, el ángel en el cielo que está predicando, ¿no? El evangelio eterno, y le está diciendo, se conozcan al Dios creador, ¿no es cierto o no? Muy bien, todos escuchan eso, dentro de la iglesia, porque esto también es dentro de la iglesia. Pero el que es injusto, dice, o sea, ha escuchado la palabra, pero él quiere seguir siendo injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, o sea, ¿qué significa esto? Que a veces creemos que el cristianismo, o sea, el cristianismo puede tener por ahí sus cosas, ¿me entiendes? Pero uno que ha recibido la palabra del Señor y tú sigues en esas cosas, ¿me entiendes? Estás rechazando ¿qué? Las palabras de la profecía, estás rechazando la palabra del Señor, tú sigues en estas cosas. En esencia, tú quieres seguir siendo inmundo. ¿Me estás entendiendo? Es este versículo, dices, está queriendo, quiero cambiar, no sé qué me pasa. No, aquí no hay eso. ¿Me estás escuchando? Aquí no hay eso. Aquí Juan está diciendo, no quieres recibir las palabras de la profecía, o sea, las palabras del evangelio, ¿sí? Tus sentimientos no van a quitar tu posición. Tú sigues por dentro, ¿sí? Sigue siendo inmundo. ¿Ya? Quieres seguir siendo. Entonces el Señor dice en estos versículos, muy bien, aquellos que quieran seguir siendo inmundos, que sean inmundos. Pero aquellos que reciben la palabra de la profecía, ¿sí? Aquellos que realmente entienden la palabra de profecía, ponen en obra las palabras de esta profecía, ¿sí? Va a ser santo, ¿sí? Y se va a santificar aún más todavía. ¿Qué significa eso? Que siempre va a ir tras la santidad hasta la perfección. O sea, hasta por toda la eternidad. El inmundo, dice, va a ser inmundo no solamente aquí en la tierra, sino hasta después de morir. Y por toda la eternidad va a seguir siendo, ¿qué cosa? Inmundo. No va a desaparecer ese su deseo, su pecado. No, siempre va a ser inmundo. Pero el que es santo, ¿sí? Va a ser santo aún más todavía. ¿Me entiendes? Entonces, hablar de la segunda venida del Señor, ¿sí? Debería llamarnos mucho más a la santidad. Mucho más a la santidad. Porque recuerda, en Apocalipsis 21, el Señor dice, ni los adúlteros, ni los hipócritas, ni los mentirosos, dice, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿sí? No pueden entrar al reino de Dios. Dios no va a permitir que alguien entre al reino de Dios. ¿Me entienden eso? Dice, no van a entrar.
Es como los 144,000. Una de las virtudes que muestra de esto, ¿qué es? Y no se halló mentira en su boca. Podría haber dicho otro, ¿no ve? Otra cosa. Entonces, uno miente, podríamos decir así, le sale bien que sea la mentira, ¿sí? Viene una siguiente vez, vuelve a mentir, vuelve a mentir, vuelve a mentir. ¿Saben qué es eso? Ese es ese inmundo, ¿sí? Que quiere ser inmundo. Toda la eternidad, o sea, toda su eternidad. Ahora, por eso uno tiene que examinarse, por eso Pablo les dice, examínense cada uno si estáis en la fe. Esta semana vinieron a cortar el arbolito Allen y los 3 varones. ¿Ven, no? Y José cortaba queriéndole, no sé si darle maquillaje ahí, unos toquecitos por aquí, hacerlo, no sé si darle forma al árbol, no tengo idea. No sé, le verán aquí, ramitas allá. Al final tuve que decir, cortarle todo, dejar el tronco así. Le he explicado, quiero así el tronco, cortar estas ramas que sale aquí, solo quiero ver un copito ahí, esto voy a cortar todo. ¿Sí? Estoy hablando esto para darte una ilustración, en el sentido de que tu vida debería ser así. Empezar a cortar todo. ¿Sí? No le maquilles tu vida con venir a la iglesia, a trabajar para el Señor, no lo maquilles, no le pongas maquillajito bonito ahí, estoy haciendo, estoy trabajando, estoy haciendo, no, corta todo, o sea, realmente que salgan de nuevas ramas, nuevos frutos. ¿Quieres dar más fruto? La vida está ahí, ¿no es cierto? Cortar más, y la cortada duele pues, o no duele. Si la planta sintiera dolor, yo creo que lloraría cuando le cortes un buen pedazo, ¿no es cierto? Hay que cortar, hay que dejar, hay momentos en los que tú tienes que cortar, erradicar, zanjar de una vez cualquier pecado ahí. De lo contrario vas a seguir siendo inmundo. Eso está queriendo decir, el que sea injusto todavía, no quiere entender la palabra del Señor. El que es inmundo, que sea inmundo todavía, o sea, y más adelante, por eso dice, ¿no? En la última invitación de Apocalipsis, el Señor dice, el que quiera venir, ¿no? Venga. Aún el Señor, a veces yo digo, yo no soy Dios para cambiar, ni aún el Señor te dice, si tú quieres, ven, bebe del agua de la vida. Pero es tu decisión, porque el Señor dice en su palabra, el que quiera venir a mí, venga. Él no quiere que nadie perezca, es más claro aquello. Pero si usted sigue queriendo vivir en pecado, en su modo de vivir, ¿sí? Usted le gusta ser inmundo, aunque usted no lo crea por dentro. Llorará, ¿no? O sea, se amargará, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es tu decisión, o sea, es tú. ¿Me entiendes? Eres tú, o sea, ¿qué más podría ser yo? Si de mí dependiera, sería como los otros pastores o apóstoles llamados, ¿no? Vengan aquí, voy a poner mis manos para que mi unción se pase ahí. Es más, yo también estoy peleándome. Yo también estoy peleando esa batalla, o sea, yo también soy de carne y hueso, yo también tengo las luchas, me siento miserable muchas veces. Pero quien tiene que erradicar cualquier cosa soy yo. ¿No veo o no? Soy yo. No hay más. Trato de hacer lo mejor que para el Señor. Quizás no lo hago. Cuando escuché este testimonio que les comenté, que me sentí un poco hasta miserable, podríamos decir así. En el sentido, seré el Señor que yo no tengo ese corazón todavía de este pastor. O quizá quiero estar más con vida por mis hijos, por mi nietita, porque quiero verla crecer, porque quiero ver sus 15 años, quisiera verla bachiller, pero en realidad será esa las motivaciones por las cuales uno debería pedir vida. Yo creo que es lo que este pastor estaba llorando amargamente, ¿no? Señor, dame vida porque es necesario, o sea, me necesitas en este mundo. Al final en el cielo es adoración, ¿sí? Es servicio, ¿sí? Pero ¿dónde nos necesita el Señor? En este mundo, ¿me entiendes? En este mundo. Entonces, la segunda venida del Señor nos debe llamar más a la santidad. Se habla mucho de la santidad en esta iglesia, se habla, pero una cosa es hablar, una cosa es que usted escuche y otra cosa es que usted realmente
entienda estos dos versículos, ¿sí? Entienda estos dos versículos. Si usted quiere ser inmundo, ¿sí? Es porque usted decide ser inmundo. Toda esa gente que estaba en ese periodo de juicio, ¿sí? Toda esa gente tuvieron la oportunidad. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos se centraron en sus motivaciones, en sus convicciones, escucharon al anticristo, escucharon al falso profeta, ¿no? Se aferraron de Babilonia, de ese sistema religioso, de ese sistema económico, ¿sí? Y el Señor les invitó, por eso les decía, no, salid de Babilonia, ¿no? Pueblo mío, salid para que no seáis partícipes de sus pecados, salgan de Babilonia, salgan de todo aquello. Ya no eres vos del mundo. Ahora, esto no estoy diciendo que no podemos trabajar en este mundo, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, si no trabajas no vas a comer, si no te esfuerzas no vas a comer, si no estudias no vas a pasar de año. La vida es esforzada para todos, pienso yo. O no sé cuál será el criterio que tú tienes de mí, tal vez me ves ahí caminar, ¿no? No crean, o sea, no lo crean así. Bueno, pero voy a hacer caso a lo que mi esposa me ha dicho, hablarles, muy bien, yo les voy a hablar, ¿sí? En función al tema de lo que estoy dando. Te voy a dar 10, solo 10 cosas que debemos hacer, ¿sí? Ya les he dado muchas, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero te voy a dar 10 cosas que debes hacer debido a que el Señor Jesucristo va a volver a esta tierra. ¿Hay alguien que duda que el Señor no va a volver? No ve, yo creo que todos, o sea, aquel que duda podría ser uno que no ha escuchado. No creo que venga. Aunque la Biblia nos muestra que hay un grupo de personas, de hermanos, que dicen, ¿cuándo será el advenimiento? ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuándo? Siguen las mismas cosas, siguen los tiempos así. ¿Cuándo será? ¿No? Ahí, hermanos. Por eso que Pedro les dice, hermanos, os ruego, hermanos, estén preparados para la venida de Él. Señor, estén preparados y sean hallados irreprensibles, sin manchas y en paz con Dios. Estén preparados, dice. ¿No es cierto? Pero te voy a dar 10, podríamos decir 10 cosas que debemos hacer debido a que el Señor va a venir por segunda vez, ¿sí? En función al tema mismo, a la segunda venida. O sea, de toda la Biblia, del Nuevo Testamento, vamos a sacar cómo es que Pablo, Juan, los apóstoles hablaban de cómo debían esperar, estar en sus vidas debido a que el Señor iba a venir por segunda vez. Primera cosa, que esto cuesta admitir que a veces fallamos en este primer punto, ¿ok? Debemos entonces, debido a que el Señor va a venir, va a volver a esta tierra, nosotros debemos evitar juzgar a otros. Debemos evitar, cuando significa evitar es mejor evitar. Ahora, es muy diferente, a veces mezclamos evitar, o sea, juzgar que con reprender. ¿Sí? Es otra cosa, la Biblia nos llama a reprender. La Biblia nos llama, es más, lo estoy reprendiendo, pienso yo, ¿no es cierto? Estoy exhortando, ¿sí? Pero otra cosa es, el Señor nos dice, debemos evitar juzgar a otros. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Me voy a apurar un poquito porque quiero retomar, tengo que acabar algunas cosas, ¿ok? Debemos entonces evitar juzgar a otros. Ahora uno dice, ¿cómo? No, voy a evitar juzgar a aquel que está haciendo algo mal. Tenemos que entender la diferencia entre juzgar y reprender, ¿sí? ¿Por qué debemos evitar juzgar a otros? Vamos a leer, ¿qué nos dice la palabra? Versículo 5. Así que dice, así que, esta palabra así que, me dicen, ¿lo ve? Todo lo de atrás, podríamos decir así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. ¿Estamos hablando de la segunda venida?
Sí, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, el Señor va a corregir todo. El Señor va a manifestar todo. Por eso, ¿te acuerdas en el capítulo 3 cuando dice, todo lo que hacemos va a ser probado en qué? En fuego, dice, ¿no es cierto? Y el fuego la probará, dice. Si usted le sirve al Señor, ¿sí? El Señor ya ahí está, no, lo va a probar un día. Un día el Señor lo va a probar aquello que tú has hecho para el Señor. ¿No es cierto? ¿Cómo lo has hecho? Es el Señor el que va a juzgar. O sea, usted no juzgue. Déjelo para el Señor. ¿Sí? Usted no juzgue, déjelo para el Señor. Usted trabaja para el Señor un día lo va a comprobar. ¿Sí? Lo ha hecho con amor, sin amor. No, usted ha ofrendado, el Señor un día lo va a probar si lo ha hecho con amor, con corazón alegre, por necesidad, por obligación, ¿no? Si usted alguna vez ha ayudado, el Señor, todo lo que se hace, ¿sí? El Señor un día lo va a sacar a luz, ¿me entiendes? Antes de las bodas del Cordero, ¿sí? El Señor tiene que repartir los galardones, tiene que escoger a la novia, a la esposa, ¿ok? ¿Ya? Antes que llegue, cuando lleguemos a ese tema. Pero aquí está diciendo, no juzguéis, ¿sí? Porque todo lo que suceda, el Señor lo va a corregir, ¿no? O sea, lo va a juzgar, ¿sí? Y al Señor nadie le puede engañar, ¿no es cierto? Usted puede servir con sonrisa por fuera, pero su corazón no sé cómo estará, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a probar aquello? El fuego lo aprobará, es el Señor. Quizá tú puedas decir, pero Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no, yo Señor. ¿Sí? Como dice Pablo, sin amor no sirve de nada. Entonces, antes que el Señor venga, o sea, nosotros debemos, ¿qué cosa? Evitar juzgar. Ahora, eso no implica, vuelvo a repetir, más adelante les voy a decir, no implica que podamos nosotros reprender, exhortar, porque es un mandato, ¿sí? Reprender, con paciencia y doctrina, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Amén. Muy bien. Segunda cosa, o sea, por eso uno evalúese de acuerdo a aquello. ¿Usted sabe que va a venir el Señor? Amén. ¿Sí? En este primer punto, entienda, no juzgue. ¿Sí? Aprendamos a no juzgar. Es difícil, ¿no? Por eso evita, dice, ¿no? O sea, porque el hombre siempre tiene una tendencia a ¿qué? A juzgar, ¿no es cierto? Evita. ¿Por qué? Porque el Señor un día, ¿sí? Más adelante va a meter la hoz y va a separar la cizaña y el trigo. Amén. Un día el Señor se va a dar el cumplimiento de Mateo 13, en Apocalipsis dice, ¿no? Un día el Señor, ¿sí? Va a venir en la vendimia, ¿sí? Va a separar aquellas uvas, ¿sí? Que no son buenas de las uvas malas. Es el Señor el que un día va a cumplir lo que Él ha dicho a sus discípulos, por ejemplo en Mateo capítulo 3. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dice el Señor, ¿sí? Que debemos pensar, ¿sí? Cuando pensamos en la segunda venida del Señor, debemos evitar juzgar. Lo segundo, ¿sí? Debemos recordar la cena del Señor, ¿no es cierto? Primera de Corintios, vamos a ir hacia adelante, para que usted crea que estamos en orden, ¿ya? 11:26, ¿qué dice? Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Pero no se olvide, ¿no es cierto?, que para participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor, ¿no es cierto? Pablo, ¿qué te dice primero? Examínese cada uno. O sea, vea su vida antes de hacer aquello. No es un ritual más que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos recordando la muerte y la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y estamos esperando la segunda venida. Ahora, para celebrar la cena del Señor, no es nomás pues guardar ese domingo. Me voy a levantar bien antes, ¿no?
No es así. Tiene que ser toda esa vida, ¿sí? Usted está esperando al Señor, ¿sí? En realidad usted está viendo que el Señor está certero de que el Señor va a venir por segunda vez, y por tanto yo voy a obedecer ese mandato de nuestro Señor, pero ese mandato lo tengo que hacer ¿en qué? En santidad, ¿o no? Por eso me está llamando la segunda venida. O sea, ese debería ser mi motivación. Señor, yo espero el primer domingo, porque si no lo haríamos, no, pero de un domingo al otro domingo son 4 semanas, Señor, pero voy a venir ese día a recordar, ¿sí? Que tú vas a venir aquí a la tierra, ¿sí? Y vas a reinar aquí por 1000 años. Nosotros somos pretribulacionistas y premilenialistas, no somos amilenialistas, ¿sí? Nosotros creemos que va a haber un milenio por adelante. Muy bien, debemos recordar entonces la mesa del Señor. Tercera cosa, debemos responder espiritualmente a la vida. Debemos responder espiritualmente a la vida. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Examínense en las cosas que estamos diciendo. ¿Ya? Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Versículos que lo conocemos, los recitamos y amén, todo, ¿no? O sea, podemos decir, pero mira lo que dice, funciona ¿qué? A la segunda venida, ¿sí? Debemos responder espiritualmente a la vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, ¿no es cierto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué cosa? Se manifieste. Está hablando de la segunda venida, ¿no es cierto? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos estudiado, ¿no? Vamos a venir, los que murieron, vamos a venir con el Señor. ¿No ven, no? El Señor va a traer a su esposa, no a la novia, a la esposa va a traer. ¿Sí o no? Pero aquí dice, ¿no? Mira en las cosas de qué. No en las de la tierra, no en las cosas materiales. Ahora, no estoy diciendo que de este lado, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, nuestra prioridad es arriba, ¿sí? Espiritualmente, o sea, nosotros debemos responder, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí? En lo que es, en el ámbito, todo lo que es el ámbito espiritual. Hacer tesoros en el cielo. Para el mundo es locura, para su papá es locura, para su amigo es locura. ¿O no te parece locura cuando te encuentres con un contemporáneo que ha salido bachiller y te dice, yo ya estoy trabajando en la alcaldía 3 años y gano 8,000, 9,000, o ya estoy trabajando en tal, ¿no? Y tú sigues ahí con el Señor, tal vez haciendo las cosas, ¿no? Y vos cómo te sientes, a veces te sientes como miserable, pero miserable porque quizás no tienes lo mismo que tiene tu contemporáneo, en vez de sentirte rico, ¿no es cierto? O sea, sentir que las cosas van a pasar, ¿no? Como dice la Biblia, es difícil entender. Aún tu papá, tu mamá siempre te va a echar en cara. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque el inmundo piensa en cosas inmundas. El mundano piensa en cosas mundanas. Pero nosotros, dice, o sea, tenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Que vengamos con el Señor. Si es que no viene ahora, ¿no? Vamos a ser tomados. Si no somos tomados, morimos, sí, pero un día vamos a venir con el Señor. Pero debemos nosotros responder espiritualmente a la vida. Cuarta cosa que debes hacer en relación a la segunda venida del Señor. Debemos relacionarnos los unos a los otros en amor. Eso estaba hablando Calitz, ¿no? Estamos yendo así en la Biblia. Estamos llegando hasta el Apocalipsis, ¿sí? Debemos relacionarnos los unos a los otros en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leer el versículo
Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 3. Muy bien. Carlitos ya leyó, ¿no? Sobre Filipenses, ¿no? Manifestar el amor los unos a los otros. 3, 12 y 13. Muy bien. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El versículo 17, si tú lees un versículo antes, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué? Con ese evento glorioso que es el rapto. Aliéntense. ¿Usted quiere ser tomado por el Señor? Sí. En relación a la segunda venida, aliéntese. El Señor te va a librar de todas esas cosas que estamos estudiando. Y si no te libra y te quedaste, ya sabemos eso. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que has llegado a hacer? Amén. Entonces, debemos relacionarnos los unos a los otros en amor, así como debemos consolar a los afligidos, lo que hemos leído hace rato, el mismo versículo, debemos consolar a los afligidos. Cuando hemos leído la carta a los tesalonicenses, tú te acuerdas que la iglesia estaba afligida por persecuciones, todo eso, ¿no es cierto? Y aquí Pablo les dice a los tesalonicenses: aléntense, o sea, por ese hecho que va a pasar, porque después en el capítulo 5 les dice: y estas cosas van a suceder, ¿no?, a los que no son tomados en el Señor. Y el día del Señor ya ahí empieza, ellos ya conocían algunos temas, no lo están estudiando como nosotros lo estamos haciendo, pero aliéntense con eso, de que usted no va a estar en ese día, ¿ok? Usted no va a pasar esas angustias que estamos viendo y estamos estudiando en los sellos, las trompetas, y peor, lo que va a venir, las 7 copas. Por eso, aliéntense los unos. Muy bien. Otra situación, debemos reconsagrarnos al ministerio. ¿Sabes qué significa una otra vez? ¿No es cierto? Como al decir: un día ya me he consagrado al Señor, ¿no es cierto? Pero a veces el hombre tiende, ¿no?, a caer, a retroceder, tiende el hombre a hacer caso más de las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, pero escuchamos el mensaje de la segunda venida del Señor, entonces eso debe en nosotros despertar en nosotros, caramba, una reconsagración. O sea, quiero que entiendas bien el término, ¿no? ¿Sí? No es que Dios ya me ha consagrado una vez, ya no puede 2 veces, no, una despertar. O sea, despertar, es como cuando dices: ¿quieres ser inmundo? Y vas a seguir siendo, si tú quieres seguir, pues, pero puedes vos salir de aquello. ¿Me entiendes? Puede ser, o sea, aún Dios muestra su misericordia hasta lo último, lo último que está en Apocalipsis 22, lo último es la última invitación. ¿Ya? Vamos a leer a ver qué dice. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. ¿Vemos? Fíjate lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿en qué? En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
En otras palabras, es lo que estamos haciendo. No sé si tú en un momento dado, ahorita estás mal, decaído, o sea, hay pecado también en tu vida, ¿no? O sea, ¿sí? El Señor te hace una invitación, fuera de tiempo, ¿sí? A tiempo, o sea, redarguye, corrige, exhorta, ¿sí? Dentro de nuestro oficio como pastor, ¿sí? Con paciencia, o sea, aguante y doctrina. Pero quisiera agarrar ese palo que han guardado ahí, ¿no? Y, no sé, como antes, ¿no? O sea, ni a mis hijos los castigo ya, ¿no? Palo, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vas a hacer con tus pum, 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 ¿no? O sea, pero ya no estamos. Ahora dice con paciencia y doctrina. No hay más. Pero el Señor te hace esta invitación, ¿sí? A tiempo, fuera de tiempo, mientras tú tengas aliento de vida, ¿sí? Puedes volver a, podríamos decir, a volver en sí, ¿no? O sea, a reconsagrarte. Otro punto, ya no sé, el séptimo yo de mi apunte. Debemos evitar el descuidar a la iglesia. Debemos evitar el descuidar a la iglesia. Hebreos 10:25. Ese es el versículo que se conoce mucho. Debemos evitar el descuidar a la iglesia. ¿Leemos? Necesito que leamos este versículo. No dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tuviéramos este lugar? Ya ni modo, ya no hay, ya no quiere servir. ¿Qué haríamos? Supongo que dejaríamos de congregarnos. ¿A ver o no? ¿O no? ¿O dónde iríamos? Claro, ni modo, ni modo. Búsquense por ahí. Pero no podemos descuidarles, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. ¿Sí? No podemos. Y de verdad, yo a veces no todo es negativo. Cuando me hablaban del día del aniversario, sí, yo meditando, ¿qué va a hacer, Señor? O sea, y me ponía a pensar, son 9 años, y contaba como casi 10, ponle. Ponle que sean 100 meses, decía, dentro de mí, ¿no? Son 100 meses, 9 años son 100 meses. Lo mínimo que hemos pagado de alquiler en todas las iglesias ha sido $250. Siempre, o sea, aquí en otro más, otro menos, ¿no? Pero ha sido un promedio, podríamos decir así. Póngale $200, ¿ok? Sin contar luz, sin contar agua. En estos 9 años ya hemos gastado $20,000, si tú te das cuenta, que es lo más bajo que podríamos mencionar. Y yo me siento agradecido aún por ustedes, ¿me entienden? No siempre es todo malo. Y digo, Señor, gracias. O sea, ¿cómo no darte gracias, Señor? Para mí $20,000 es hartísimo dinero. Y eso que hay cosas mucho más que cosas, ¿no? Pero qué satisfacción. O sea, porque ha sido un motivo para seguir congregándonos, escuchando la palabra, aprender de la palabra. O sea, ya Señor, ¿hasta cuándo tú nos darás esa fuerza, esa fortaleza, ese amor, ¿sí? Para que nosotros podamos no descuidar la iglesia, ¿sí? Eso tiene que poner en su corazón, o sea, no ponga en su corazón descuidar, acá está el pastor, ¿no? O sea, usted sabe por qué hemos venido aquí, o sea, yo no he buscado, o sea, no hemos buscado las circunstancias, situaciones, el Señor ha movido. Ha habido un terremoto en nuestras vidas que ha permitido que estemos en este lugar, para bien, ¿o no? Yo me siento bien agradecido, o sea, yo no soy mal agradecido, eso sí, cualquier cosa, siempre soy agradecido al Señor. Sí, gracias, yo decía, son casi 100 meses. Con 20,000 hasta podríamos ya comprar algo, ¿no? ¿No? Sí, pero ¿qué? Yo
Yo les digo, gracias hijos, o sea, gracias, y yo voy a estar hasta donde ustedes también estén, o sea, y no siempre voy a, no, bien agradecido al Señor, y voy a seguir siendo agradecido al Señor, ¿sí? Porque Él es el que mueve corazones, ¿sí? Mueve situaciones, circunstancias. A veces a uno se le disciplina, a nosotros aquí, con el trabajo, porque vemos que el trabajo es lo más duro. Ahora, claro, el inicuo, el injusto, mejor, ¿no? Si lo castigan, ya no me vas a trabajar para el Señor, siéntese ahí. ¿Se sintiera feliz? No, o sea, a ver, imagínate, claro, qué bueno que no tengo que ir a hacer, vender, llevar, hacer. Pero uno que ama al Señor, o sea, es el castigo más duro. Según Malaquías 3, dice eso, ¿me entiendes? O sea, uno debería sentirse mal, o sea, prefiero que me paleen a que me quiten el servir al Señor, o sea, eso es mal, o sea, pero tiene que llegar ese momento en que tiene que el siervo del Señor, la sierva del Señor, tiene que decir, no, o sea, que sea como lo mejor que te está quitando, o sea, lo peor, o sea, quítenme lo que sea, pero no el servirle al Señor, no el servirle a mi Señor, o sea, bueno, debemos evitar entonces el descuidar a la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes más bien, dice, ¿no es cierto? Tanto más que el día se acerca. Estamos más cerca de lo que cuando Pablo les hablaba a los tesalonicenses. Debemos permanecer firmes, dice Santiago. Vamos a seguir yendo hacia adelante. Santiago 5:8. Amén. Tened también vosotros, ¿qué dice? Paciencia. Paciencia en el griego es aguante, ¿no es cierto? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aquí te dice que debes afirmarte y tener aguante. ¿Sí? Al escuchar la segunda venida del Señor. Eso debe nacer en ti. Punto número 9. Debemos renunciar al pecado en nuestras vidas. Debemos renunciar al pecado en nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:14, lo que ya les mencioné hace rato. En el capítulo 3 está hablando de qué? Del día del Señor vendrá, dice, ¿no es cierto? ¿O no? En su Biblia, el día del Señor vendrá, dice. ¿Cuándo será, como dicen otros, ¿no es cierto? ¿Cuándo será el cumplimiento de esta promesa? ¿Cuándo será el cumplimiento de esta promesa de advenimiento? Pedro les dice, versículo 14, por lo cual, ¿en relación a qué? A la segunda venida, al Señor viene. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, o sea, sin pecado. ¿Sí? Procurad, sí, que no te sorprenda. E irreprensibles en paz. ¿Sí? Debemos entonces, ¿qué cosa? Renunciar al pecado en nuestras vidas. Más si estás escuchando las palabras de la profecía. ¿Sí? Más si estás escuchando de las palabras de la profecía. Y por último, debemos alcanzar a los perdidos para el Señor Jesucristo. Judas 20:23. Judas 20:23. No hay capítulo, ¿no? En Judas. Debemos alcanzar a los perdidos para el Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, lea por favor en su Biblia, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan,
¿Qué dice? Convencelos, a otros salvad, arrebatándolos del juego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Te has dado cuenta? 22, Apocalipsis 22, 20, 10 y 11. Tú te acordarás lo que ya les he dicho, ¿sí? En este capítulo 22, del versículo 6 adelante hasta el 20, es el epílogo, vuelvo a repetir, de lo que es el libro de Apocalipsis. Juan está añadiendo como un epílogo, ¿sí? Un final a aquello. La venida del Señor está cerca, les dice, ¿no es cierto? En el epílogo y en el final. Y les enseñé ya en una clase anterior que ahí nos da 5 prioridades que debe gobernar nuestras vidas, ¿sí? Una de las primeras es que debemos andar sumisamente en su palabra, dice, versículos 6 y 7. Otra dice que debemos adorar triunfalmente. Obviamente no vas a adorar triunfalmente si usted no anda sumisamente en la palabra. O sea, no puede haber eso, ¿sí? Y un tercero, habíamos dicho que debemos testificar urgentemente, y de eso habla este versículo 10 y 11. Debemos testificar urgentemente. Por eso es que dice aquí, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, o sea, aquel que no ha escuchado las palabras de la profecía, vuelvo a repetir, ¿sí? Aquel que no ha escuchado, ¿sí? Es porque él no ha querido escuchar. Sea injusto todavía, o sea, va a quedar así injusto por toda la eternidad. Y un injusto no va a entrar al reino de Dios, usted sabe. El que es inmundo, dice, sea inmundo todavía, o sea, va a seguir siendo inmundo por toda la eternidad. Pero aquí denota vuelvo a repetir, en el griego aquí denota que uno hace aquello, es un accionar propio de uno. ¿Me entiendes? Usted le habla del evangelio, papá, le habla, él escucha todo. Pero él quiere seguir siendo injusto y se hace aún más injusto todavía. O sea, va en contra de las cosas que escucha. Es lo mismo, o sea, no pases a este punto. Si usted escucha las palabras de esta profecía, ¿cómo es el Señor va a venir y va a ser realmente, va a poner en orden las cosas, ¿sí? Con todos aquellos que han ido en contra del Señor, de su palabra, de todos sus propósitos, y usted sigue en la misma, ¿sí? Sigue en lo mismo. Usted es el que está queriendo ser aquellos. Está rechazando las palabras de la profecía, ¿sí? Y inmundo va a seguir siendo inmundo. Pero si usted recibe las palabras del Señor, recibe las palabras de la profecía, ¿sí? Va a ser santo, ¿sí? Y aún más santo por toda la eternidad. Así como el inmundo va a ser inmundo por toda la eternidad. De eso está hablando aquí. Y Juan termina diciendo, ¿no? Debemos trabajar fervientemente, versículo 12 de este capítulo 22. Y por último, debemos esperar con expectación, dice. Versículo 22, capítulo 22, versículos 7, 12, 17 y 20. He aquí, ciertamente vengo en pronto, dice el Señor. Ok, entonces, cuando estamos estudiando este libro, ¿sí? Estamos hablando, vamos a llegar a la última señal de este día, que es la mismísima venida del Señor Jesucristo. O sea, es la esencia, el clímax, podríamos decir así, de todo lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Estamos estudiando aquello, usted está aprendiendo aquello, y si usted realmente quiere ser justo, o sea, quiere ser santo, ¿sí? Usted tiene que escuchar lo que el Señor le está diciendo.
Amén. Bueno, muy bien, vamos a retornar a lo que nos hemos quedado la anterior semana. Y voy a seguir hablando de este tema, porque el tema es ese. Queremos llegar al Armagedón, ¿sí? Lamentablemente mal utilizado ese término, ¿no? En la actualidad, ¿no? La película Armagedón, tiene que venir un meteoro, destruir la tierra. No, el Armagedón es cuando el Señor venza, ¿no es cierto? Venza a todos sus enemigos, ¿sí? Con el resplandor de su gloria. Ese es el Armagedón. ¿Ya? Miles y millones de personas, ejércitos, ¿sí? Van a morir. Van a ser la cena de Dios, van a ser la cena de los buitres, podríamos decir así, ¿no? Van a venir a comer sus carnes. La sangre va a llegar hasta 1 metro de altura, hasta la altura del hocico del caballo, ¿sí? O sea, pero mientras, pues hay 2 cenas, ¿no? Uno, ¿en cuál cena quiere estar? ¿En esa cena o en la cena del Cordero? ¿Sí? En la cena del Señor. Muy bien, volvemos atrás, ahora sí que volvémonos a Apocalipsis. No estoy estudiando el libro de Apocalipsis detenidamente, pero tenemos que llegar, porque si no vamos a saltar algunas cosas. Hemos hablado ya desde el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Hemos quedado en el capítulo 14, en otras palabras, porque la anterior semana habíamos hablado del capítulo 14, versículos del 1 al 5, ¿sí? Habíamos hablado, pero previamente habíamos hablado de la bestia que sale del mar, ¿no? Del anticristo, y hemos hablado del falso profeta. O sea, ya hemos hablado incluso de Babilonia el anterior domingo, de este sistema religioso falso mundial, ¿no es cierto? Capítulo 17, cómo va a caer, ¿sí? Todo el ecumenismo, sí, va a dar su apoyo porque la bestia se sentaba sobre Babilonia, ¿sí? Pero llegó el momento, todo este sistema va a ser destruido y el anticristo va a tomar posición de Dios. O sea, no hay religiones, sino que él destruye a todos y él se pone como Dios, ¿sí? Haciéndose pasar por Dios, podríamos decir así. En el capítulo 14 del 1 al 5, para recordar simplemente, habíamos visto primero la visión de los 144,000, que ya estudiamos domingos anteriores, ¿sí? Cuando los 144,000 ejercían su ministerio en la tierra. En este capítulo 14 se le ve a estos 144,000, ¿sí? En visión, en el cielo, ¿sí? Recibiendo ¿qué cosas? Sus recompensas. Y en este capítulo 14, habíamos dicho el anterior domingo, vemos primero cuál era el personaje de esta visión. Hemos dicho el personaje de esta visión es el Cordero, ¿no es cierto? De los más de 700 títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia, ¿sí? El que más es escogido, o el que más le agrada, o al que más es presentado, ¿sí? Es el Cordero, ¿sí? El Cordero. Hemos hablado el anterior domingo de cómo Apocalipsis 5:6 es llamado el Cordero inmolado. En el capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Es llamado el Cordero adorado. En el capítulo 6, versículo 1, es llamado el Cordero temido. En el capítulo 7, versículos 9 y 10, es llamado el Cordero glorificado. En el capítulo 7, versículo 14, es llamado al Cordero magnificado. En el capítulo 14, versículo 1, aquí hemos visto al Cordero vindicado. Entonces, el centro, ¿sí? El personaje de este capítulo es el Cordero. Hemos visto que el Cordero está en un lugar, ¿no es cierto? Que es el monte de Sión, porque dice, sobre el monte de Sión Él está, ¿sí? También hemos visto ahí al pueblo de Dios en este capítulo, que son los 144,000, ¿sí? Donde el Espíritu de Dios los preserva en el ministerio, ya hemos estudiado aquello, ¿sí? Son incomparables en su ministerio, son únicos, ¿sí? Tienen un canto que solamente ellos pueden cantar, van a cantar, ¿sí? Nadie más va a cantar, ¿sí? Son puros en su ministerio, recuerda, son vírgenes, hemos dicho, ¿no? Dentro de lo que es ser
santos, ¿no es cierto? Son separados del pecado y son peculiares en su ministerio. Y hay otro punto, en el último versículo, 2 y 3, hemos visto el elogio de la visión. Ahí vemos ese coro que se presenta. Muy bien. Del capítulo, versículos 6 al 20, si usted va en su Biblia, del 6 al 20, en su Biblia usted debe tener un título, el mensaje de los 3 ángeles, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. No voy a detallar porque si no me voy a perder todo esto, ¿ya? Aquí vamos a ver en este capítulo del 6 al 20, anuncios, podríamos decir, hechos por ángeles de eventos dramáticos que están a punto de darse durante la tribulación. ¿Sí? Hechos, eventos que se van a dar más adelante, está hablando de aquello. Y podríamos sacar aquí ángeles, podríamos decir, o sea, podemos organizar este capítulo del versículo 6 al 20, ¿sí? Podemos organizar esta mitad del capítulo 14 según los ángeles. Ahí el ángel número 1, podríamos llamarlo así, Apocalipsis 14:6, el ángel número 2, ¿sí? El que le siguió, 14:8, el tercer ángel que lo siguió, 14:9, entre el tercero y el cuarto ángel aparece el Hijo de Dios, hay un intermedio. El cuarto ángel que salió del templo, 14:15, el quinto ángel que salió del altar, 14:8, y cada ángel traía un mensaje. Vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer rapidito, solo lo vamos a leer para que ustedes vayamos en concordancia a lo que estamos estudiando. Versículos 6 y 7, aquí usted ve al primer ángel, ¿no es cierto? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua. Por última vez el Señor es tan bueno, ¿no? No solo me envió a 2 testigos, 144,000, sino que el Señor en su misericordia, podríamos decir, manda este ángel, y no solo a ese sector, a todo lugar. Pero predica el mismo evangelio que se predica, obviamente, no es el evangelio que nosotros predicamos, ¿no? De muchas cosas. Simplemente él dice lo siguiente, diciendo a gran voz, es lo único que predicaba, podríamos decir así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya, hasta aquí nomás, basta, está diciendo el Señor, ¿sí? Teman al Señor. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Simplemente está mostrando un Dios creador. ¿Sí? Dios creador, teman a Él, que creó los cielos, la tierra. Es lo mismo que predicaba Pablo cuando estaba en las sinagogas, siempre primero predicaba. ¿Sí? Muy bien, el 14:8 nos muestra otro ángel, ¿sí? Y este está hablando sobre la destrucción de Babilonia. Y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Un tercer ángel, ya vamos a estudiar más adelante, cuando lleguemos 17-18, más sobre Babilonia. ¿Ya? Un tercer ángel, versículos 9 y 11, habla de la ruina de los desertores. Ahora vamos a hacer un poquito de énfasis, porque eso nos compete. ¿Sí? Compete a la iglesia. ¿Sí? ¿Dónde van a parar los desertores? O sea, ¿cuándo es que Dios realmente va a meter su voz y los va a separar para el juego eterno? Dice así, versículos 9 al 11, fíjate. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira ¿de quién? De Dios. No hay opción. ¿Sí? No hay opción. Pones la marca, adoras a la bestia,
recibes la ira de Dios. Si no recibes la marca, si recibes la marca, adoras a la bestia, ¿sí? ¿Qué sería lo contrario? Si no recibes, si no te dejas, ¿sí? Vas a recibir la bendición de Dios, ¿no veo o no? Pero si te dejas, ¿qué haces? Recibes la ira de Dios, ¿no? En otras palabras, así no hay. ¿Te acuerdas el anterior domingo? Dijimos, ¿qué tal si Claudita está con su hijito, ¿no? No puede ni comprar, no puede ni vender, no puede ni hacer nada, ¿sí? Está muriendo de hambre, ¿no es cierto? Y uno dice, no, ya, amén. No es así. Aquí es bien claro. El Señor dice, si usted recibe la marca, adora a la bestia, recibes la ira de Dios. Punto. No hay más. Estamos leyendo, ¿no? Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Claro está aquí, en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo está claro, muy bien. Y el versículo 12 nos muestra la muerte de los santos, ¿no es cierto? Por no haber recibido, por no haber cedido, podríamos decir así, aquellos, dice, aquí está la paciencia, o sea, o perseverancia también, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces viene la promesa, el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Muy bien. Versículo 14, aquí está lo grave, ¿sí? Lo grave para aquellos que creen ser cristianos, ¿sí? Pero no lo son. Este está hablando para aquellos que creen ser cristianos. Es el cumplimiento de lo que el Señor decía en Mateo capítulo 13, cuando va a venir un día en el cual los ángeles van a cegar, van a separar el trigo y la cizaña, van a separar al falso cristiano del verdadero cristiano. Versículo 14. ¿Vemos? Miré, dice, y aquí dice, una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15, y del templo salió, aquí está el cuarto ángel, ¿no es cierto? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Si uno va a Mateo capítulo 13, ¿sí? Aquí ves el cumplimiento de todo esto. Capítulo 13. Versículo 37. 37 al 43 vamos a leer. ¿Ok? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre. ¿Quién va a venir en su voz? El Hijo del Hombre, ¿no es cierto?
a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena se sacan a la orilla y a los sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el cumplimiento de esto, ¿sí? Un día el Señor va a separar, ¿sí? Va a cegar la tierra, o sea, los va a separar. Muy bien. Capítulo 15 y 16, estamos, ¿no? Hemos leído el capítulo 15 y 16, el cuarto ángel que anuncia que la tierra, cuando la tierra es cegada, ¿sí? En realidad está hablando de la destrucción de los falsos cristianos. Estamos hablando de del trigo y la cizaña. El quinto ángel y el sexto, que son 5 y el sexto, versículos 17 al 20. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel. Aquí vemos al quinto y al sexto, ¿no es cierto? Juntos podríamos decir así. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, casi 300 kilómetros haciendo la referencia, ¿sí? Hasta los frenos de los caballos. ¿Dónde llevan los frenos los caballos? Aquí. O sea, va a haber tal sangre, ¿sí?, que va a llegar, dice, hasta los frenos de los caballos. Amén. Muy bien. Ahora, ese es el mensaje 14, no voy a entrar más. Capítulo 15, quiero llegar a las 7 copas, ¿ya? El capítulo 15, fíjate, dice, los ángeles con las 7 postreras plagas. Del versículo 1 al 8 es todo el capítulo. Fíjate tu Biblia, ¿no es cierto? Fíjate tu Biblia. Estos versículos del 1 al 8 es como una introducción al capítulo 16. Es solamente como una introducción. Pero en esta introducción uno ve primero, como primer punto o primer pensamiento, ve la señal del cielo. Versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Sí, Dios ya llegó al límite. Es como decir, ahora me toca a mí. ¿Sí? La séptima trompeta abre paso a las 7 copas que van a venir, en otras palabras. Entonces, ahí ves una señal del cielo. Después ve un mar de cristal, otro punto que podemos ver en este capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio. No dice que era un mar, ¿no? O sea, a veces va a haber mar en el cielo. No, va a haber mar, o sea, no. Como un mar, está haciendo como una ilustración, ¿sí? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, en la tribulación, o sea, en este tiempo de la tribulación, hay un cuadro del cielo, ¿sí? Como un mar de cristal. Y los que están reunidos ahí, ¿sí?, son estas personas. Fíjate, ahí dice en este versículo 2,
son los que primero han triunfado sobre la bestia, dice. ¿Te das cuenta? Versículo 2, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ¿sí? También hay personas, podríamos decir así, aquellos que no se habían postrado a su imagen. ¿Te acuerdas que va a ser levantada una imagen para que adoren a la bestia? ¿Sí? Son los que han obtenido la victoria sobre su imagen. No se han querido postrar ni adorar a esa imagen. ¿Y qué ha pasado? Los han matado. ¿Sí? Una tercera escena dice, son los que han tenido la victoria sobre la marca. Fíjate, y su marca, ¿no es cierto? Hay otros que no se han querido hacer poner esa marca que les permitía comprar, vender y todo aquello. Y un cuarto son los que han obtenido la victoria sobre el número de su nombre. Han tenido victoria sobre el número de su nombre y el número de su nombre. En pie, dice, estos están ahí, los que han salido de la gran tribulación, ¿no es cierto? Los que han sido muertos y todo aquello. Estos están en pie, dice, sobre el mar de vidrio, o sea, es una imagen del cielo, con arpas de Dios. Supongo que tocarán no sé, ¿cómo serán las arpas allá, no? No supongo que no es lo mismo arpas que ahora. Pero aquel que no tenía talento para tocar aquí, estos no van a tocar allá, de manera sobrenatural, supongo, ¿no? O sea, algo así. Muy bien, entonces este capítulo 15 del 1 al 8 es una introducción, ¿sí? A lo que va a venir, a lo que realmente son las 7 copas. Hemos visto la señal del cielo, el mar de cristal, el canto de Moisés y del Cordero, y el 3 y 4, ahí dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas, hasta ahí, ¿no? Ahí viene el canto. ¿Quieres ver este canto? Deuteronomio 32, del 1 al 43, ¿ya? No es ese canto que salen después de salir de Egipto, no, sino es otro canto. Muy bien, es un cántico que cantan, ¿no? Por sus obras, por sus caminos, por su adoración, es un canto. Versículos 5 y 6, ves tú ahí el santuario en el cielo, 5 y 6, dice así, después de estas cosas miré, dice, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Muy bien, ahí están. ¿Sí? El santuario en el cielo, se ve ahí el santuario. El versículo 7, ahí nos muestra las 7 copas, ¿no? Que está mostrando el juicio de Dios sobre la tierra. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, ¿qué cosa les dio? 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde vamos a ver estas copas derramadas? En el capítulo 16. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué traen estas copas. Y el versículo 8 nos muestra, del capítulo 15, el humo en el templo. ¿Sí? El humo en otras partes del juicio final. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y ahora sí vienen los peores días de la tierra. ¿Ya? Si quieres titularle el capítulo 16, los peores días de la tierra empieza a aparecer. Ya es Dios interviniendo aquí. ¿Sí? Los sellos es el hombre destruyendo la tierra, ¿sí? Las trompetas es Satanás gobernando el mundo, ¿sí? Y las copas, ¿sí? Ya es Dios ejerciendo el
juicio. Es decir, basta. ¿Entiendes? Basta. Rapidito, porque no vamos a hacer un estudio, ¿no?, de cada uno, ¿no? Y ahí ves ahí a los 7 ángeles, ¿sí? ¿Te acuerdas? El ser viviente les ha dado 7 copas, ¿sí? O bandejas también en el griego, ¿no es cierto? Cada uno traía consigo algo. El primer ángel, leemos rapidito. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de quién? De la ira de Dios. Fue el primero, ahí está, ¿sí? La primera copa derramada sobre la tierra. ¿Qué hubo en esta cuando derramó? Vamos a ver. Su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, ¿quiénes no tenían la marca? Hay hombres que no han rechazado, ¿sí? Pero estas úlceras, estas llagas, solo venían a los que tenían la marca, ¿sí? Y adoraban a la bestia. Sobrenaturalmente Dios los protege a los suyos, ¿sí? El segunda copa derramada sobre la tierra, ¿sí? Que fluye. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. El mar, las aguas del mar, ¿qué son? ¿Dulces o saladas? Saladas, ¿sí? Sobre el mar. Eso tienes que entender eso, ¿ya? Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Te acuerdas en el segundo sello, segunda trompeta, sí? Todavía parte de la tierra, sí, seres murieron, ¿no es cierto? Pero ahora todos, ¿imaginas tú? Ahora ya no es partecitas, ahora puede ser todos, Atlántico, Océano, Índico, etcétera, todo ser viviente del mar muere. Y usted no se imagina, imagínese más allá, que no haya, cómo va a ser el hambre, cómo va a ser, o sea, no va a haber sardina, ¿no? O sea, no va a haber trucha, no va a haber nada, o sea, usted imagínese cómo va a ser ese aquel. Bueno, tercer ángel, rapidito, quiero acabar esto, porque no quiero quedarme acá. La copa derramada sobre la tierra, ¿no? La tercera copa derramada sobre la tierra. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Primero el agua salada es destruido, ¿no es cierto? Se convierte en sangre. Ahora, este tercer ángel destruye todo el agua dulce. Ríos, que hay en los ríos, agua dulce, ¿no? Todo el agua, como lo hizo en los tiempos de Moisés, ¿te acuerdas? ¿Sí? No hay más. ¿Ok? Las aguas dulces. La cuarta. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, justos y justos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Ah, llegó pues el momento, ¿no? Llegó la hora. ¿Ya? Llegó la hora. El cuarto ángel, ¿sí? La cuarta copa en realidad derramada sobre la tierra. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. A todos los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y los cristianos no, ¿sí? Así como fueron, Dios los guarda, ¿sí? Son librados, ¿me entiendes? Aquellos que adoran a la bestia, adoran su imagen, aquellos que son inicuos, que no se arrepienten. O sea, el sol, así como ves, pareciera que el sol está caliente, ¿no? Pero el sol va a llegar a un momento en que los va a quemar como antorchas, en otras palabras. No los va a matar. Muy bien.
Siempre hay protección para los suyos, por si acaso, en la palabra. ¿Ya? Quinta copa derramada sobre la tierra. Esto, pero no es tanto, puedes decir. No. Y el quinto ángel derramó su copa sobre, ¿dónde estoy? Sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Usted no cree? Alguna vez a alguien creo que le expliqué algo de esto. ¿Sí? Las personas cuando no ven el sol, ¿sí?, se desesperan, se vuelven locos. ¿Por qué creen que les encierran? O sea, el sol, o sea, la luz del día trae vida al hombre, ¿sí? Pero si usted vive en tinieblas, ¿sí?, usted se vuelve así, un hombre cesado, un hombre atormentado. O sea, no crea que las tinieblas solo es por, mejor sin sol, no, ¿sí? O sea, es peor. Ermitaño pareces, dicen, no sales, dicen, ¿no es cierto? Y son personas que se sumergen en eso. Bueno, muy bien, estamos en la quinta copa, ¿no? Ya, esto puedes ver más en Isaías 62, Joel 2:2, tengo aquí referencias. Muy bien, la sexta copa derramada sobre la tierra, versículos 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Se acuerdan que hay un ejército de 200 millones, ¿sí?, que van a ir a pelear contra el Señor? ¿Sí? Por ese rito se va a secar, para que ese ejército, ¿no?, de acuerdo a lo que mide el río Éufrates, o sea, es el que le lleva dirección a Megiddo, ¿no?, donde se va a llevar esta batalla. ¿Ya? Está hablando de aquello. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La sexta copa es derramada entonces, ¿sí? Ese río se seca para que sea camino para este ejército, ¿no? Pero no solo se seca, sino que salen también pestes ahí, llanas y todas aquellas cosas. ¿Se acuerdan ustedes que siempre hay un interludio entre los sellos, entre las trompetas y entre las copas? Entonces, sexta copa, para la séptima copa hay un interludio. Y hay un versículo que es el interludio. O sea, es una muestra de misericordia de Dios todavía en este tiempo, ¿sí? Y el versículo 15 es ese interludio, ¿ya? Ese paréntesis, estamos aprendiendo, ¿no?, hasta palabras así, ¿sí? O sea, en medio de este juicio de Dios hay misericordia. Y mira lo que dice el versículo 15, ¿sí? Antes de que se manifieste la séptima copa. Dice, he aquí, dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese es el interludio, ¿sí? Es como dice, he aquí yo vengo pronto. Dichoso, bienaventurado, más que feliz, aquel que guarda, aquel que se guarda sus ropas para que no ande desnudo, ¿sí? Sí, para que no ande, la vestimenta involucra justicia, ¿sí? Justicia. Amén. Este es el versículo pequeñito, hace como decir, bienaventurado aquel que cree, en otras palabras. Y el séptima copa es lanzada, séptima copa derramada sobre la tierra, del 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, y todos los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Sabes a cuántos kilogramos equivale esto? 50 más o menos. En la película esta del remanente, sí cae, ¿no? No, vamos a ver, como unas bolsas de cemento, en otras palabras. ¿Sí? Caen. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Y entramos al capítulo 17, capítulo 18. ¿Ya? Ya hemos estudiado casi el capítulo 17 el anterior domingo, pero vamos a volver a tomar más adelante. El siguiente domingo ya hemos visto cómo cae Babilonia, ¿no? ¿Sí? Este sistema religioso falso mundial cae, ¿no es cierto? En el capítulo 18 vamos a ver, ¿sí?, cómo cae Babilonia, esta otra faceta de Babilonia, que es ese sistema económico, cómo cae la economía en ese tiempo. Y vamos a ver las consecuencias. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros, aquellos que siguen queriendo vivir en este sistema de Babilonia. ¿Qué consecuencias va a traer aquel que sigue queriendo vivir en el sistema del mundo, podríamos decir así? ¿Okay? Y vamos a llegar al capítulo 19, ya cuando el Señor viene, ¿sí?, ya no por sus santos, sino con sus santos, ¿sí? Y eso termina nuestro segundo punto, podríamos decir así, de las características de ese día. Y entramos al tercer punto, que es la culminación o la finalización de ese día. Ahí vamos a ver las bodas del Cordero, ¿sí?, la cena del Señor, el milenio, cielos nuevos, tierras nuevas, ¿sí? Y después vamos a volver a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, adelante. ¿Te das cuenta? O sea, qué largo está el estudio. Amén, pero qué bueno. Amén, ya es hora, me he pasado con 10 minutos. ¿Sí? Entonces la siguiente semana, 17, 18 y 19, ¿sí?, y terminamos este segundo punto. Amén.